Sí, buenas noches, amados hermanos. No sé eh, si alguien me está viendo, pero un saludo a todos ustedes que me están viendo y voy a estar compartiéndoles la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, un estudio. Espero que sea de bendición para su vida espiritual. En esta noche, bueno, primeramente después del saludo, algunos hermanos a veces me han preguntado, hermano, ¿qué pasó? Ya no lo hemos visto, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, no quiero sonar paranoico ni nada, cosas así, pero hemos tenido siempre problemas con aquellas personas que no quieren que yo les comparta o siga yo compartiendo a través de los medios. Así que pido sus oraciones por ustedes. Pero todo está bien, estamos en victoria, estamos firmes en esta palabra. Así que un abrazo para todos ustedes. Después de este pequeño saludo, hermano, sin entrar en detalles, bueno, vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios en esta tarde, en esta noche o a cualquier hora que me vayas a ver o mires el video. Vamos a estar hablando sobre la transición. Este es un tema muy importante, importantísimo. Es una de las llaves para poder uno entender, hermano, para poder uno situarse, colocarse en el entendimiento de las escrituras. Y quiero, hermano, tomar como base esta escritura que está en Hebreos, el capítulo 8, que habla, y el versículo 13. Todo el libro de Hebreos, hermanos, es un libro que habla sobre la transición, sobre el nuevo pacto que vino Cristo a instituir. Todo el libro prácticamente está basado en ese pensamiento. Y el texto que quiero usar uh, eh, como, eh, como inicio de este estudio, de esta pequeña disertación, es en el verso 13. Dice, al decir, note esto, hermano, al decir, aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos va a compartir, el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de, del fundamento de la doctrina del nuevo pacto, a quien Dios, el Cristo resucitado, le reveló, hermanos, el nuevo pacto. Y esto es de vital importancia porque esta es la mentalidad con la que el apóstol Pablo escribió sus 14 epístolas, y para poder nosotros entender también lo que conocemos como los 4 evangelios o las cartas de los otros apóstoles, y conocer también y entender el Apocalipsis. Si uno no entiende esto que estoy hablando, hermano, o que voy a hablar, es muy difícil que se pueda entender correctamente o interpretar correctamente cualquier parte de la escritura, especialmente el Apocalipsis. Note lo que dice aquí. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Se lo voy a leer otra vez a los hermanos. Note lo que dice el apóstol Pablo aquí. Al decir, porque este texto prácticamente es un resumen de todo, hermano. Está resumiendo todo lo que yo voy a hablar, y todo lo que la Biblia, de lo que el Nuevo Testamento habla, está resumido en este versículo. Y yo estoy haciendo énfasis porque hay muchos, hermanos, que lo he leído y lo he compartido, y he compartido infinidad de veces este estudio. Y aún así, hermano, pastores, maestros, hermanos que tienen mucho tiempo en el Evangelio, no se les graba y no entienden esta parte. Yo espero que haya un entendido de los que van a leer y los que van a ver el video, que sí lo puedan entender y lo puedan captar. Entonces, por eso lo voy a repetir, porque yo siempre sé que Dios tiene siempre escogidos para que entiendan esta verdad. Dice entonces una vez más, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, espero, hermano, que usted, si está escuchando el video y lo escucha y lo ve bien,
pónganos ahí un mensajito para uno saber que usted está escuchando con buen audio el tema. Le compartí, hermano, que este tema es para mí es de las perlas preciosas, de las joyas de entendimiento de la Escritura, hermano, porque hay muchos que tienen una Biblia y tienen varias Biblias en su casa, pero ¿saben qué, hermano? No entienden, no disfrutan, no hacen de ellos, hermano, no hacen rema, no hacen vida en ellos, hermano, este conocimiento. Por ejemplo, fíjese, cuando hablábamos de esto, le digo, la transición. ¿Por qué le hablé a usted de la transición? Escuchamos, bendecido. Ok, amén, hermano Andrés. Gracias. Espero que los demás también que vayan a ver o a escuchar este tema también se estén gozando. Y lo escuchen bien, porque es muy importante, hermano. Oigan, es de vital importancia. Nadie, hermano, que no entienda esto se puede llamar ministro competente del nuevo pacto o pretenda enseñar la Biblia, el que no entiende en esto. Y no sé por qué Dios en su santa y bendita voluntad ha escondido esto que le voy a compartir. Porque yo sé que por gracia lo he recibido, hermano, por gracia me lo ha revelado el Señor a mí, pero yo sé que se lo ha revelado a muchos, hermano, porque es el Señor el que está en nosotros que nos revela estas verdades. Entonces lo que yo quería compartirles, hermano, es entender, porque hay muchos, mire, hay muchos hermanos incluso, fíjese, estoy hablando, hay unos hermanos incluso que entienden que estamos en un nuevo pacto y aceptan que estamos en un nuevo pacto y predican el nuevo pacto. Pero hay unas limitaciones en cuanto al entendimiento o a estas enseñanzas, hermano. ¿Por qué? Porque fíjese, a todos se nos ha enseñado, y nosotros los ministros de gracia enseñamos que en la cruz del Calvario empieza el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ese es un avance muy grande, ¿verdad? A todo aquel hermano que te enseña que en la cruz empieza, en la muerte y la resurrección de Cristo, empieza el Nuevo Testamento, hermano, pues está correcto, está bien, pero está limitado todavía. Oiga, ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo es que yo estoy limitado? Alguien me puede decir, ¿cómo ya está limitado, hermano? Si estoy enseñando que en la cruz empieza el Nuevo Testamento. Y te voy a decir cómo está esto, hermano, para que me lo puedas entender. Y voy a hacer, como te digo, muy práctico, muy sencillo. No voy a entrar en tanta escritura que yo te pueda dar cientos de escrituras, hermano. Porque yo quiero ser práctico, sencillo, para que tú entiendas el concepto y ya tú cuando leas la Biblia lo puedas entender. Porque los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo y también los otros apóstoles, hermano, escribieron bajo esta perspectiva y bajo este entendimiento. ¿Cuál es este entendimiento, hermano? Que el siglo malo, hermano, que era, oye bien esto, que el siglo malo que era el viejo pacto, duraría 40 años más después de la muerte de Cristo. Oye bien eso, lo voy a repetir. Que el siglo malo, ¿verdad? El siglo malo, que era el viejo pacto, que era la ley, que era el Antiguo Testamento, después de la cruz, duraría aún 40 años más. Por eso es que, amado hermano, por eso es que fíjate, en la Biblia, en la Escritura, por eso fíjate, nota lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, dice, Cristo nos ha librado del presente siglo malo. Fíjate, nos ha librado. O sea, que los apóstoles entendían que estaban viviendo aún en el siglo malo, aunque ya habían sido librados. ¿Sí me entiendes? Habían sido librados de ese siglo malo, pero el siglo malo seguía ejerciendo dominio. Seguía ejerciendo dominio
todavía, hermano. ¿Por qué? Porque aunque Cristo es lo mismo que tú notas que dice la Escritura, que Cristo le fue entregado el reino, y cuando Cristo resucitó dice, todo poder y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero tú vas a encontrar unos textos más adelante que dice que todavía todos sus enemigos no habían sido puestos por estrado de sus pies. O sea, había todavía, hermano, un tiempo donde se estaba lidiando una batalla entre el siglo malo, que era el viejo pacto, y el nuevo pacto. Quiero que me vayas entendiendo. Poco a poco voy a tratar porque a veces uno escribiendo todo esto, hermano, se puede hacer un poco aburrido, porque con la retórica, pero yo quiero que notes, que vayas entendiendo mi punto de vista, que es lo que la Biblia dice, por eso te di la base de Hebreos, parece que estoy un poquito, Hebreos 8:13, donde el apóstol Pablo, fíjate, nota, él dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Ponte a pensar, hermano, a usar tu raciocinio, tu sentido común, tu discernimiento, la mente de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, aproximadamente, hermano, más de 30 años después de la muerte de Cristo, que el viejo pacto no había desaparecido todavía? No había desaparecido todavía. Por eso, nota eso es muy importante. Porque el libro de los Hebreos, no se sabe exactamente la fecha, ¿verdad? Pero sabemos que se escribió unos 34, 35, 36 años después de la muerte de Cristo. Tú tienes que tener eso en mente. En el año 64, 65, 66, por ahí lo dan todos los historiadores a que se escribe este libro. Unos 3, 4, 5 años antes de la destrucción de Israel y del templo en el año 70. Nota eso, está. Entonces, el apóstol sabía, Y esto, hermano, que te voy a decir es lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que no me voy a enfocar en esa parte el día de hoy, pero todo está coordinado, todo está entrelazado, porque la segunda venida de Cristo que habla la Biblia no es como nos la han enseñado el día de hoy, hermano, que el Señor vendría en las nubes y que nos iba a levantar así, hermano, con todos y zapatos y para arriba y allá encontrarnos a Dios en las nubes. Ese es un lenguaje simbólico que se ha extremizado el día de hoy para dar esa perspectiva y esa idea de que así iba a ser. En primer lugar, la segunda venida de Cristo, en primer lugar, y lo más importante, es que tenía que ser en vida de los apóstoles, en esa generación. O sea, mientras estuviera el templo judío todavía, estuviera el sumo sacerdote. Por eso es que cuando tú lees, nota esto, hermano. A lo mejor te estoy dando mucha información, pero yo sé que los entendidos se están alimentando con todo lo que estoy compartiendo, y con lo que estoy compartiendo ellos se van a gozar. Pero la carta a los hebreos, por eso es que es una carta exclusivamente al pueblo judío, por eso se llama a los hebreos. ¿Por qué, hermano? Porque los hebreos, cuando tú notas la carta que escribe el apóstol Pedro, fíjate, tú notas que el apóstol Pedro también se había entrado prácticamente en una apostasía, por eso que notas también que en las cartas de Juan, él dice, hermano, ya estamos en el último tiempo, ¿verdad? Porque dice, ¿se acuerdan que iban a venir anticristos? Sí, dice, ahora ya han surgido muchos anticristos, dice. Por eso sabemos, dice él, en 2 Juan capítulo 2, verso 18, que este es el último tiempo. Nota, por eso sabemos, dice, que este es el último tiempo. Entonces, las cartas de Juan, de Pedro, de Hebreos, se escribieron contemporáneamente. ¿Por qué? Porque había una apostasía, hermano.
No es como ahora que te enseñan, ¿verdad? Porque hoy te dicen, hermano, ya estamos en los últimos tiempos porque mira, hay mucha apostasía. Hermano, la apostasía de ahora y de las señales de ahora no tienen nada que ver con el panorama que se vivió en el primer siglo y en vida de aquellos apóstoles. Por eso, por eso es que es muy importante que tú notes, mi estimado hermano, es muy importante que tú notes que cuando se escribe, por eso te digo, todo lo que yo te estoy compartiendo y te comparto, no me estoy contradiciendo absolutamente con nada, hermano, de la palabra de Dios, inclusive todo lo que los apóstoles escribieron basados en estas profecías, fueron basados en lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Por eso tú lees en Mateo 24, el 29 en adelante, porque los apóstoles, ¿se acuerdan? Le preguntaron, Señor, dinos cuándo será el fin del siglo, o sea, el fin del aigón, el fin del siglo malo, el fin de la era, de la era del sistema antiguo, ¿verdad? Porque fíjese, cuando el Señor se refería a eso, por eso le dijo, ven todo esto aquí. Hablando del templo, de los sacrificios y de todo lo que se estaba practicando en el templo, el sumo sacerdote, cuando el Señor les dijo, ven todo esto, que todo esto, dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Imagínense, está hablando el Señor del sistema viejo, el sistema antiguo. Por eso es que ellos le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin de este siglo? ¿Verdad? Y de tu venida. Entonces, hermano, el Señor les dice, les da señales, que después lo voy a ampliar. Lo voy a ampliar todo eso, hermano, Mateo 24, pero note, porque todo esto está en conexión con Hebreos. Por eso le digo, hermano, cuando tú lees la Escritura, por eso te dije que Hebreos 8:3 es un versículo, hermano, una escritura que resume la mentalidad de los apóstoles y la mentalidad, por supuesto, del Señor Jesucristo, que fue el que enseñó esto. Y ahí en Mateo 24, fíjate, después de todas las cosas que dice el Señor, les dice, cuando ustedes vieren todas estas cosas, sabed que el fin ha llegado. O sea, que los apóstoles, los que preguntaron en Mateo capítulo 24, versículo 3, que le preguntaron al Señor, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. El Señor, después que les dijo las señales que iban a ver, les dijo, cuando ustedes vieren que todas estas cosas se han cumplido, cuando ustedes vieren que todas estas señales se han cumplido, dice, entonces dice, sabed que la hora ha llegado. Sabed, dice, que el fin ha llegado. ¿Me entiende? Entonces, era en vida de los apóstoles. Por eso, hermano, cuando nos piden los apóstoles que tenía que pasar esto. Entonces, el Señor dijo, de cierto les digo que no pasará esta generación. Esa generación, hermano, eran 40 años. 40 años. Por eso le dije que cuando el apóstol y los apóstoles escriben sus cartas, pero como ahorita estamos hablando de Hebreos, se escribe, hermano, unos 36 años después de la muerte de Cristo. Más o menos ahí se escribe, por eso dice el apóstol, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Ahora, la pregunta, yo sé que no voy a alcanzar, posiblemente hayan muchos hermanos que tengan preguntas, pero me las pueden hacer siempre, y con gusto las voy a estar respondiendo. Entonces, hermano, ellos tenían en mente, y ellos, por eso es que, fíjate, por eso que vas a encontrar el libro de los Hechos. ¿Por qué crees que en el libro de los Hechos tú miras que los hermanos vendían sus propiedades, vendían sus casas y las entregaban a los pobres y se deshacían de sus cosas muy rápidamente? Y las traían a los pies de los apóstoles para repartirlo a los necesitados. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo decía que no se casaran? Dice, los que están sin casarse, mejor que no se casen, dice. ¿Por qué, hermano? Porque ellos estaban viviendo los últimos tiempos. Ellos estaban viviendo tiempos proféticos donde no se sabía, hermano, qué iba a pasar. ¿Me entiende? Venía el cambio de una transición. Y esto es lo lindo y hermoso, que yo sé que cuando tu mente entra en esto va a empezar el Señor a fluir y a darte revelación, y vas a empezar a fluir en un río de vida, de revelación del nuevo pacto, y vas a poder entender, hermano, cómo todo esto, hermano, engrana toda la escritura. ¿Por qué, hermano? Porque ellos estaban viviendo, porque como te digo, en lo que pasó en la cruz,
Lo que pasó en la cruz es que el Señor Jesucristo ciertamente instituyó un nuevo pacto. Lo instituyó en su sangre, estableció un nuevo pacto. Y cuando el Señor, hermano, estableció este nuevo pacto, como dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos 8:13 que acabamos de decir, al decir nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo, dice, está próximo a desaparecer. Entonces, mire, hermano, esto es lo lindo. Los apóstoles vivieron en la transición o en el pleito, se pudiera decir, hermano, de dos pactos, el viejo y el nuevo. Eso es tremendo, ¿ah? Por eso es que nosotros los que vivimos en este tiempo, hermano, no deberíamos de tener ya ese problema. Imagínense, y la mayoría del cristianismo el día de hoy vive en la mezcla. No, pero es que aquí dice la Biblia, y es que aquí dice la Biblia, y te sacan textos de aquí, porque no entienden, hermano, no entienden que nosotros ya nos ha tocado vivir otro tiempo diferente. Nosotros ya no estamos esperando que Cristo venga. Porque como le vuelvo a repetir, la segunda venida de Cristo no tiene nada que ver con lo que ahora se nos enseña. La segunda venida de Cristo tenía que ver, hermano, con un juicio. Un juicio que iba a venir a destruir todas esas señales que habla Mateo 24, hermano. Era una señal para aquella generación, para los judíos, para la nación judía, que esas eran como la mujer que está encinta, ¿verdad? Que vienen, hermano, aquellos dolores de parto. Era para ellos eran los que tenían que ver y pasar, hermano, estas señales antes que viniera, hermano, la destrucción total sobre la nación de Israel y sobre aquellos que tenían y sostenían el viejo pacto. De eso es lo que está hablando la Biblia, hermano. El día de hoy le han vendido y nos vendieron a nosotros, hermano, la idea de que estamos en el último tiempo. Y que siempre, hermano, que se levanta un líder, que se levanta un presidente, que se levanta una guerra, que ya estamos en los últimos tiempos, que hace el fin del mundo y que Cristo ya viene. Y siempre nos han engañado con ese mensaje porque ignoramos, hermano, el contexto y la verdad de la Biblia, de lo que ya Dios estableció en su Biblia y que nadie la puede cambiar. Ni yo ni nadie, hermano, podemos interpretar esto. Por eso el Señor le dijo, cuando ustedes vieren estas cosas, cuando ustedes vieren quién, los que preguntaron, y los que preguntaron fueron los apóstoles, no fuimos nosotros. Ellos eran los que tenían que ver, hermano, este cambio. Entonces, nosotros no estamos ahí, hermano. Y ese es el error, hermano, porque los apóstoles o los maestros de hoy día tratan de someter al pueblo cristiano el día de hoy a querer vivir lo que dice el libro de los Hechos, por ejemplo. Por eso se llaman pentecostales y por eso quieren que todos hablen en lenguas, porque dice, hermano, ahí todos hablaron en lenguas y que esa era una señal y no entienden, hermano, todo lo que está escrito ahí, por qué razón se dieron todos estos acontecimientos. Cuando tú tienes este entendimiento del Espíritu, hermano, cuando tienes la mente de Cristo, tú entiendes entonces por qué los apóstoles hablaron así, por qué Cristo habló así, porque estaban ellos en un tiempo de transición. Y esa transición, hermano, esa transición de remover el viejo, de quitar el viejo, porque te digo, el viejo pacto no fue eliminado o destruido inmediatamente en la cruz, fue declarado obsoleto, eso sí, fue declarado obsoleto, pero si tú notas aquí, el apóstol Pablo, que era el perito arquitecto, y sigue siendo el perito arquitecto, hermano, de las doctrinas de la gracia, del nuevo pacto, él entendía que el viejo pacto no dejó de existir después de la muerte de Cristo. Él mismo lo dijo. Al decir nuevo, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. O sea que en vida del apóstol Pablo, más de 30 años después de la muerte de Cristo, la ley no había dejado de ser. Eso es lo que muchos no entienden, hermano. Eso es lo que muchos predicadores y que ningún instituto bíblico te lo enseñan. Es eso, que el viejo pacto no dejó de existir inmediatamente en la cruz y que por eso es que usted nota, hermano, que el apóstol Pedro y los apóstoles siguieron circuncidando
circuncidando, siguieron ellos guardando el sábado, siguieron ellos todavía en la ley. Ellos solo recibieron a Cristo como su Mesías, pero no entendían las doctrinas del Nuevo Testamento. Por eso es que hubo ese conflicto entre Pablo y los apóstoles, entre las iglesias gentiles y las iglesias que venían de Jerusalén, porque no estaba bien definido. Fue el apóstol Pablo que empezó a hablar, hermano, del cambio que había o que había sucedido después de la cruz, pero como cuando Cristo murió, note esto, y esto es muy importante, cuando Cristo murió, usted sabe que Cristo murió como un falso profeta. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo hablaba de que, por ejemplo, fíjese, note que Pablo enseñaba allá en la gentilidad. Por eso que a Pablo los judíos lo tenían como un loco, como un falso apóstol. No lo querían y no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, por fe, hermano, en esperanza, él, por revelación que tenía de Dios, él había entendido y había recibido la enseñanza del Cristo resucitado, que la ley había dejado de ser. Pero en lo visible, las cosas eran totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque usted sabe que el sumo sacerdote todavía le dio dinero a aquellos soldados para que fueran a decir que el cuerpo de Cristo había sido robado y metieron la idea de que Cristo fue un falso profeta y así murió como un falso Mesías. Y a los apóstoles, cuando hablaban de Cristo, usted sabe que los perseguían, los encarcelaban y los tenían oprimidos. Así que cuando Cristo muere y resucita, hermano, no se ve ningún cambio. Ningún cambio, las cosas siguieron igual. ¿Me entiende? Por eso es, hermano, que el Señor, la segunda venida de Cristo tenía que ver con la destrucción visible, de aquello antiguo. Nosotros no lo vemos así, hermano, porque nosotros no vivimos en esos tiempos. Ignoramos esta preciosidad de la palabra, hermano. Pero imagínate, solo tú imagínate, amado hermano, cómo fue aquellos hermanos como el apóstol Pablo que enseñaban que el viejo pacto había dejado de ser. Que en la mente de Dios, que legalmente delante de Dios eso ya no existía y que eso era cuestión de que Dios regresaría a destruir ese sistema, porque el Señor mismo lo había prometido. Tú lees Marcos capítulo 12, el Señor prometió que iba a regresar a destruir a aquellos labradores malvados que lo habían asesinado. Hermano, entonces ellos entendían esto, pero ¿sabes qué? Para muchos esa era una locura. Para muchos lo que predicaba el apóstol Pablo era una locura. Y no sé si lo entiendas. Imagínate, decían, Cristo, el Rey de Reyes, Cristo, el Mesías prometido, pero para los judíos, para el sumo sacerdote, un falso. ¿Por qué? Porque ellos siguieron haciendo negocio. E incluso tú te das cuenta el día del Pentecostés, casi 1 millón de personas o lo que asistían a esas fiestas de fin de año, esas fiestas solemnes que se celebraban en Israel, venían, hermano, a hacer miles y miles de sacrificios de todas partes. Eso siguió igualito, intacto, hermano, no pasó nada. ¿No ves que a Cristo le dijeron, bájenlo rápido porque ya va a empezar el sábado y no queremos que se estropee la fiesta? Vayan, entiérrenlo, quémenlo, desaparezcan. O sea, Cristo murió, hermano, como si nada. Cristo murió como si nada, hermano, como un falso. Por eso es que el apóstol Pablo tenía ese entendimiento. Cristo va a regresar y va a venir a confirmar lo que a mí me han revelado, que estamos en un nuevo pacto, que Cristo es el fin de la ley de Moisés. Cuando Pablo decía, amado hermano, cuando Pablo decía que Cristo era el fin de la ley de Moisés, hermano, el judío se burlaba. El judío, solo lee el capítulo 21 del libro de los Hechos, hermano, cuando Pablo entró una vez al templo, hermano, y así medio disfrazado y lo lograron reconocer. Decían, aquí está ese perturbador, aquí está ese falso, hay que matar a ese individuo, ese individuo no debe salir vivo de aquí. Así lo odiaban. ¿Por qué? Porque decía que Pablo enseñaba entre la gentilidad que la ley de Moisés había caducado. Y enseñaba a apostatar de la ley de Moisés. Entonces, hermanos, se necesitaba fe para creer el mensaje del apóstol Pablo. Se necesitaba fe. Amén, porque muchos decían, Pablo, tú estás loco, mira, el sumo sacerdote está ahí. Los sacrificios ahí están. Todo está intacto.
Por eso es que cuando Pedro escribe su carta, ahí dice, hay muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Sí, porque por eso dice que muchos decían, todas las cosas siguen igual, no se ve ninguna diferencia. ¿Qué diferencia trajo Cristo? ¿Me entiende, hermano? Es muy diferente, es muy difícil a quererle hacer entender a una persona, hermano, el cambio de transición. Por eso, por eso fue, hermano, que el Señor tenía que venir en vida de ellos a destruir aquel sistema, como Cristo lo prometió. Y Cristo prometió que regresaría en vida de ellos. Mateo 10:23 les dice, no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel sin que yo venga antes. ¿Se me entiende, hermano? Se lo dijo a sus discípulos. Cristo tenía que venir en vida de ellos. En Mateo 16:28 les dice al Señor, hay algunos de los que están aquí que no se van a morir sin que vean que yo regrese por segunda vez. Iban a haber algunos con vida todavía, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían este pensamiento. Por eso es que te digo, hermano, con eso quiero ir finalizando, porque te dije, yo espero que tú hayas captado la idea. Yo sé que hay mucha Biblia que podemos estudiarla cuidadosamente, pero si no la lees con esta perspectiva, que cuando escribieron los apóstoles, cuando escribió el apóstol Pablo, ellos tenían en mente que todavía estaban en una transición. El viejo pacto no había dejado de ser todavía. No había dejado de ser todavía. Tenía que ser eliminado visiblemente, aunque había sido establecido en la sangre de Cristo, en la cruz, legalmente. Ahí hubo un juicio. Un juicio, como te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú ves un juicio que se lleva a cabo donde el veredicto es culpable. A esa persona se declara culpable de muerte, por ejemplo. Entonces sabes que esa persona la llevan a la cárcel, queda limitado, pero queda con vida. Así le pasó a la ley. La ley fue decretada, fue sentenciada a su muerte, pero quedó con vida todavía. Y el Señor permitió 40 años de transición. Por eso el Señor decía siempre, no pasará esta generación sin que todo esto se acontezca. Sin que todo esto aconteciera. No tenían que pasar 40 años sin que completamente, hermano, el antiguo pacto fuera erradicado y pudiera ser establecido completamente el nuevo pacto. Como dice Pablo, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se va a acabar. ¿Por qué? Porque lo que es en parte, o sea, Pablo predicaba porque todavía, como le dije, en parte, ¿por qué? Porque todavía estaba instituido, todavía seguían los sacrificios continuos, todavía seguía, hermano, el pensamiento de la ley, todavía había mucha oposición, inclusive a los apóstoles, hermano, inclusive el apóstol Pedro, usted lo ve en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pedro, queriendo, hermano, judaizar, circuncidar gentiles. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, imagine, si él estaba así, ¿cómo estaría el pueblo judío completamente? ¿Cómo estaba el sumo sacerdote totalmente, esa gente de equivocada, de errada en su perspectiva de las escrituras? Por eso, hermano, es que cuando el Señor vino en el año 70, destruyó Israel, la nación de Israel. Yo le recomiendo, si usted está interesado, le recomiendo el libro de Flavio Josefo, especialmente lee la guerra de los judíos, pero la destrucción del templo, y ahí se va a dar cuenta cómo fue, porque eso no está escrito en la Biblia. Si usted me dice, hermano, pero ¿dónde está escrito eso? El Señor no permitió que quedara escrito, hermano, porque Él nada más lo profetizó. Y como Dios no permitió y no dejó que ningún apóstol viviera más allá del año 70, pues no tenemos registros de esa destrucción. Pero nosotros sabemos, hermano, nosotros sabemos y entendemos y creemos, no solamente creemos a la palabra de Dios. Fíjese, primeramente, yo le creo al Señor que el Señor dijo no pasará esta generación, pero también hay prueba, evidencia, hermano, que en el año 70, el templo que el Señor dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. En el año 70, hermano,
la invasión de los romanos que entró a las tierras de Palestina, especialmente a Jerusalén, hermano, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, la quemaron y no dejaron piedra sobre piedra. Y por 2000 años, hermano, casi 2000 años, nunca se supo que existía la nación de Israel. Eso fue. Por eso yo termino aquí y reducimos, hermano, porque yo sé que pueden haber muchas preguntas, pero la idea, y voy a seguir insistiendo, porque esto es clave que la persona lo entienda, que entienda muchos textos que Pablo escribió. Por eso dice Pablo, lo que el Señor empezó, la buena obra que el Señor empezó, la va a perfeccionar cuando Cristo venga. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque iba a quedar perfecta la obra. Por eso lo que era en parte iba a ser perfeccionado en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo se dio en vida de ellos, pero fue en juicio. Y al destruir el Señor, hermano, completamente aquel sistema de ritos y ceremonias y religiosidades, fuimos transformados espiritualmente para servir al Señor. Ese es el arrebatamiento que, hermano, pasó, de que ahora a partir de esa fecha, a partir de esa venida del Señor, fuimos arrebatados para servir al Señor en el Espíritu. Ahora servimos en el Espíritu, ese es el arrebatamiento, que ahora somos un mismo Espíritu con el Señor. Yo no tengo que estar esperando, hermano, lo que ya tengo. Yo no estoy viviendo en transición. Hay muchos hermanos que viven en transición y otros todavía viven en la ley de Moisés todavía, imagínense, más atrasados todavía. Yo ya no vivo ni en la ley de Moisés, ni en la transición, sino yo vivo en la plenitud del nuevo pacto, donde ya no hay enemigos. Todos los enemigos de Cristo ya fueron destruidos, hermano. Los únicos enemigos son, el día de hoy, es la mente de aquel que rechaza esta verdad. Gracia y paz, y seguimos, hermano, y vamos a seguir compartiendo estas verdades. Así que espero que te hayas gozado, y si me quieres escribir, hermano, en el Messenger, en el inbox, escríbeme como tú te sientas, o quieras hacer pública tu pregunta, hazla, que yo con mucho gusto te voy a contestar. Un abrazo y gracias.